Mira, con respecto a lo que tú decías del candidato, acuérdate que la semana pasada nosotros decíamos, compartíamos el criterio de que el mismo presidente de la República había reconocido que Gonzalo Castillo había hecho prácticamente su campaña cuando lo dijo en la última reunión del Comité Central, que dijo Gonzalo ha hecho mucho solo, o sea, se lo endilgó. Y cuando habló de señoritos también, de lo que pasó en marzo, también fue un boche presidencial a los miembros de su partido. El PLD parece que nunca asumió como tal la candidatura de Gonzalo Castillo. Pero hay que señalar que yo te decía a ti el pasado jueves, la estrategia, los estrategas del Partido Revolucionario Moderno habían logrado articular ese proyecto y le habían ganado el pleito desde antes de llegar a las urnas, en las calles y en los medios de comunicación. El PLD desapareció del escenario político. Pero mira algo que es interesante. En ese mismo argumento que sirvió como punta de lanza para la campaña de Luis Abinader, de la lucha contra la corrupción y cero impunidad, quizás sea el reto más grande que tenga Luis Abinader en su gobierno, aparte de la crisis económica, de la situación económica, que no la va a recibir tan mal en términos de la República Dominicana, porque la economía se ha ido recomponiendo. Claro, no va a ser la misma economía de antes de la pandemia, pero la República Dominicana no ha caído en otros estados como han caído o países de mayor economía que nosotros, y Luis podría recibir un país en términos económicos no tan mal como otros países. La presencia de la pandemia del coronavirus, que está subiendo en términos de contagio, aunque con la buena noticia de que la letalidad prácticamente se mantiene como una de las más bajas, y la tasa de contagio, aunque ha aumentado de 21 casi a 24, también está por debajo de lo que es la media en América Latina. Pero fíjate que por eso te digo que uno de los mayores retos que puede tener el presidente electo Luis Abinader es justamente ese ariete de luchar contra la impunidad y la corrupción. Ayer mismo, en el acto donde Luis, que muy prudentemente no se declaró ganador, dijo que a pesar de que la Junta Central Electoral no había determinado quién había ganado las elecciones, las proyecciones que se tenían y los datos, los números que tenían, daban una tendencia que era irreversible y que luego fue aceptada por el candidato del PLD, Gonzalo Castillo. Ese ariete, esa punta, puede ser la primera arma en contra de Luis Abinader si no actúa. Anoche, decía, los que estaban ahí presentes, mientras Luis Abinader estaba hablando, estaban coreando: ahora es presos que los queremos, ahora es presos que los queremos. Y ya comentaristas que se identificaron con Luis Abinader están diciendo: si en enero no hay gente presa, pues también se empezará la marcha y también se empezará el trabajo para que se vaya. O sea, estamos hablando de que eso que fueron puntas esenciales en la campaña de Luis Abinader podrían ser también, si no hay una acción judicial, si el día primero, como él prometió y lo reconfirmó, no se ven las indicaciones de un fiscal de manera independiente de lo que pueda ser la influencia política, y se empiezan a conocer los casos más sonados de corrupción, eso podría hacerle la vida más difícil a un gobierno de Luis Abinader, porque la gente se enfocó en eso especialmente. En eso estamos de acuerdo, pero tampoco se puede poner entre la espada y la pared al presidente electo, al que hay que darle ahora todo el apoyo ciudadano, porque él es el presidente de todos nosotros. Ganó en buena lid y nadie puede patalear, y nadie lo ha hecho. Fue un proceso exento de toda trapicería, de toda eventualidad.
Bueno, por primera vez no se escuchó la palabra fraude. No, y ahí está el resultado de las encuestas, que las principales acertaron dentro del rango del error, que es admisible en ese tipo de escrutinios. La que más pero no se puede. Sí, pero no se puede. Ajá. Que la que más cerca prácticamente a la rayita fue la de la firma Gallup, y también dentro del margen de error la de la firma el Centro Económico del Cibao, para que usted vea. Pero repito, no se puede poner entre la espada y la pared al presidente electo, porque aquí, después de muchos años de una justicia acomodada a un partido en el poder, no es tan fácil llevar a cabo una limpieza de la corrupción. Antes que nada, el presidente electo debe enfocarse en una modificación estructural del Ministerio Público profunda para restaurar la imagen del sistema acusatorio. Y hay que buscar la manera también de ver qué se hace con la justicia dominicana. Tú sabes que hay estamentos judiciales que responden a los intereses del partido que sale del poder el próximo 16 de agosto. Ahí hay estructura y jueces que fueron puestos ahí para eso, como blindaje. Puestos ahí como blindaje desde Leonel Fernández, que empezó a atacar y hablar de ética, siendo él el primero que envileció eso, hasta seguir con los gobiernos del presidente Medina. O sea, el PRM está obligado por razones de Estado a perseguir la corrupción, pero no se puede anteponerle al presidente electo una condición de esa naturaleza. Él tiene primero que nombrar un procurador independiente. Ese procurador tiene que hacer un trabajo, organizar las acusaciones y ver de qué manera eso puede caminar en una justicia como la nuestra. Tú sabes, no tenemos que decirlo, pero es un compromiso del presidente, aunque más que meter presos, que debe ser una acción no presidencial, sino del Ministerio Público. Eso no puede ser promovido por el presidente porque tendría razones personales para eso. El presidente debe limitarse a un procurador que busque un equipo que trate de recomponer eso y ver qué podemos hacer con la justicia. Pero mientras tanto, el presidente electo debe enfocarse a partir del 16 de agosto qué va a pasar con la economía del país y cómo él va a confrontar el final de año y cómo vamos a organizar el próximo presupuesto. Y que desde ahora no empecemos a decir que el presidente electo también se va a sumar a una carrera de endeudamiento, porque se van a necesitar préstamos para manejar el próximo presupuesto. Lo que hay es que vigilar el nivel de esos empréstitos y apoyar al presidente electo en esas directrices. Pero exigirle que él desde ahora asuma el poder enfocado directamente por simple odio, bueno, hay que creer eso. Ahí hay mucha gente que debiera estar en la cárcel, empezando por el propio Procurador General de la República, el actual. Bueno, yo comparto contigo lo de la presión, pero hay gente que está apostando a que ese va a ser de los primeros pasos que va a dar o que tiene que dar el gobierno de Luis Abinader. ¿Qué pasó con las elecciones congresuales? Aquí, aunque se tenía la idea de que las votaciones estaban muy parejas en principio entre Eduardo Estrella y Julio César Valentín, siempre se tenía la reserva de que Julio César Valentín era un senador de larga data, un político actual que dominaba la sierra, y la sorpresa grande fue el margen de votación, de ganancia, el margen de votos que le llevó Eduardo Estrella, cerrando en un 70% frente a un 29 o un 30% de Julio César Valentín. Pero eso no pasó solo en Santiago.
hay resultados que son extrañísimos. Es como uno dice, bueno, la ola del cambio se llevó a muchos que supuestamente estaban seguros en sus curules, como senadores de la República. Todavía los diputados no sabemos. Pero, por ejemplo, tenemos casos como Santiago Rodríguez con el senador Antonio Cruz, que pierde el escaño de Antonio Marte, un hombre que ni siquiera vive en Santiago Rodríguez, que no es el mejor exponente de una vida pulcra, y pierde la senaduría. Pero peor aún, el caso de Monteplata. Señores, hay que ver quién fue que ganó la candidatura, la senaduría de Monteplata, frente a un candidato que innegablemente hizo un buen trabajo en la provincia Esmeralda, como Charlie Mariotti, que se ve desplazado por una persona que, bueno, si ustedes ven los memes que hay de ese señor y cómo se expresa Lenín Valdés, ustedes dicen, no, pero que esto no puede ser. Igual, prácticamente en toda la conformación del Senado ha habido esta ola de cambio, salvándose apenas 8 senadores del Partido de la Liberación Dominicana, apenas, y dentro de los cuales, una sorpresa también, está el caso del senador de Moca, José Rafael Vargas, que se le reconoce todo un trabajo hecho a favor de su provincia y es un legislador que se ha mantenido fuera de todo escándalo. La ola del cambio se llevó también a muchos de esos que pensaban que estaban seguros en su demarcación, pero el presidente de la República parece que manejaba datos. Cuando señaló en aquella oportunidad la famosa frase de que por lo menos debemos asegurar la mayoría que tenemos en el Senado de la República. No sé si ustedes recordarán que eso fue una parte de lo que dijo el presidente en la última reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora voy a decirte, ¿contaban esos candidatos a senadores con los recursos para poder competir? Esa es una pregunta que la respuesta la debe dar el Partido de la Liberación Dominicana. Y 2, señores, los tsunamis no discriminan. Son olas que se lo llevan todo, lo bueno y lo malo. Pero hay otra cosa. Tú me hablas de gente que ha hecho una excelente labor por su provincia, por su demarcación, pero de por Dios, también dentro del cambio estaba el hartazgo de ver las mismas figuras aspirando a las mismas posiciones, sin que en el Partido de la Liberación Dominicana haya habido un relevo, no solo en la cúpula que se ha mantenido ahí manejando el poder, sino también en los estamentos congresuales. Todos están ahí haciendo lo mismo. Los otros que también tienen hartazgo, que se quedaron en otros partidos, como el de La Vega, esa es una figura algo repulsiva, pero que ganó en La Vega, el que vive en Jarabacoa. Bueno, el caso justamente de Euclides Sánchez, un senador que La Vega decía, bueno, es que nosotros estamos bien con Euclides, y la hora se lo llevó. Una sorpresa también, con un Rogelio Genao que va a La Vega cada 4 años. No, pero no es por eso solamente que no hay representación de su comunidad. Es que estamos hablando no de un comerciante de la política, sino de un pulpero de la política. Y un pulpero de barrio de la política. O sea, y arrastrar, pero también Atahualpa no hubo relevo en la frescura de las candidaturas. Y eso produce un hartazgo. Además, fíjate que la afluencia de votos a los centros donde nosotros fuimos es la clase que está harta. Llevó el PLD a la clase pobre, que es la que más se ha beneficiado de su política en los últimos años. No. Y el PRM tuvo la habilidad, que hay que reconocérselo, aún sin la estructura electoral del PLD, de articular un proceso, y lo fue llevando cuidadosamente hasta este éxito. Felicitaciones a la gente del PRM. Tengo mis aprensiones, tengo mis dudas que todavía las voy a manifestar, lo hice la semana pasada. Y le dije a la gente que no entendieran que se trataba de una posición política, sino que creo que el presidente electo revisará las propuestas
para él despegarse un poco de unos grupos liberales ahí que pueden traer problemas en su gestión. Eso lo hablamos la semana pasada, pero lo hablaremos más adelante. Ahora es tiempo de fiesta democrática. El país está de fiesta. Los PLDistas no pueden reeditar el muro de Jericó y ponerse a gritar como mujeres lo que no supieron defender como hombres. ¿Tú crees que es posible que la reconvención del presidente debiera haberse hecho 10 días antes de las elecciones? ¿O que el presidente tuvo que hacer ese como decimos nosotros, ese boche? El problema de la reconvención es como el purgante. Es el momento adecuado que hay que administrarlo. No eran 10 días antes de las elecciones. Y había un partido como el PRM que había manejado lo mediático. Fue una campaña atroz. Estamos de acuerdo, pero dentro de la lógica de un partido que quiere llegar al poder, eso es admisible. No muy ético, pero tampoco fue él solo. Fueron todos los que incurrieron en esa campaña negativa. Bueno, vamos a publicidad. Venimos en el próximo segmento. Por favor, quédese con nosotros.